Bueno, avancemos con otro bloque más, Polilla 7.1, creo que andamos por el cuarto bloque. Estábamos hablando de los responsables por deuda ajena. Habíamos dicho que estos sujetos que ya fueron citados, mencionados en el video anterior, ¿verdad? Tienen que cumplir con la misma obligación que el contribuyente. Estábamos hablando de la obligación tributaria material o sustantiva, ¿verdad? Los habíamos caracterizado y nos quedaba por mencionar el supuesto del inciso 2 del artículo 6 de la ley 11.683 cuando habla de los responsables sustitutos. Estos responsables sustitutos, chicos, son como una especie de anormalidad de lo que venimos diciendo hasta ahora. Fíjense que venimos trabajando con una clara diferenciación entre el contribuyente que queda atrapado, que verifica el hecho imponible o la hipótesis de incidencia, responsable por deuda propia o contribuyente, y junto a él hablábamos de los responsables por deuda ajena, todos los que hemos mencionado en la instancia anterior, y ahora nos encontramos con los sustitutos. Digo que me permito mencionar esto como una anormalidad porque es una figura que en cierta manera se aparta de estos principios. ¿Por qué? Porque el sustituto, en los casos que la ley lo prevé específicamente, tiene que estar previsto en la ley, esto está en general en la ley de algunos impuestos, lisa y llanamente desplaza al contribuyente, desplaza. Como dice también nuevamente citando a Fonrouge, el sustituto se pone en lugar de quién? Del contribuyente. Fíjense la particularidad de esta figura entonces, que es una precisión técnica que tenemos que mencionar en el marco del desarrollo de los sujetos pasivos. Ponemos un par de ejemplos para que a ver si la figura queda clara. Esto se utiliza usualmente cuando el contribuyente de hecho, el que verificó el hecho imponible, no está en el país, no tiene residencia, menos domicilio, ni siquiera tiene una sucursal, un representante, en principio digo, representante organizado de alguna manera jurídica adecuada dentro del país. Digo, simplemente tenemos una explotación, un bien, un servicio que genera hechos imponibles en nuestro territorio, pero ahí nos encontramos con que el contribuyente está fuera de nuestro país. Esto, por ejemplo, en el impuesto a las ganancias o en el impuesto a los bienes personales, pero bueno, vamos a hablar del impuesto a las ganancias, si ustedes quieren, puede configurarse la sustitución cuando un sujeto que reside en el exterior tiene una actividad económica alcanzada por el tributo dentro de nuestro territorio. Entonces, ponemos un ejemplo sencillo, si ustedes quieren, una explotación agropecuaria, un sujeto que vive en otro país y ha comprado aquí un campo, lo explota, perfecciona hecho imponible del impuesto a las ganancias por esa explotación agropecuaria. Sin embargo, el sujeto vive en otro país. El sujeto ni viene acá, si ustedes quieren. Es más, casi que ni siquiera a lo mejor tuvo que venir para comprar el campo que les estoy ejemplificando. Bueno, en este supuesto entonces, quien sea el administrador de esa explotación, quien sea el tenedor, el usuario, el que goce de los frutos de esa explotación, bien puede ser un representante a través de un mandatario en general, que esté representando a ese sujeto que está afuera de nuestro territorio, digo, ese administrador, representante, usuario, administrador, ese sujeto desplaza al contribuyente y se va a convertir él en el obligado principal al pago de los tributos. Obviamente que luego siempre es el principio general, debe pagar los tributos con los bienes que administra y dispone. Si en todo caso él tiene que poner algo de su bolsillo, después pasa a ser una relación particular entre
el contribuyente, el dueño del campo en el ejemplo, y el administrador, que tendrá una acción de reembolso contra el verdadero contribuyente, el sujeto residente en el exterior. Otro ejemplo lo podemos tener en el caso de ingresos brutos, ahora que está toda la cuestión de los servicios digitales, todo un tema apasionante en materia tributaria, pero bueno, ustedes si tienen servicio de Netflix o Spotify, ¿alguna vez pensaron dónde está? ¿Tienen algún representante, una sucursal, algo acá? Absolutamente no. No. Simplemente nosotros, mediante el pago de un valor, de un precio, le contamos en nuestros aparatos, computadoras, tablet, teléfono, ¿verdad? Contamos con el servicio de ver películas o escuchar música. Bueno, esos sujetos no están en nuestro país. Sin embargo, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires y en referencia al impuesto sobre los ingresos brutos, perfeccionan su hecho imponible porque hacen el ejercicio habitual de una actividad en el territorio de nuestra provincia. Aquí, y esto también ocurre a veces, muchas veces se mezclan un poquito las figuras con la retención, con la percepción, pero claramente, chicos, consideren, evalúen que es el sustituto desplaza al contribuyente de derecho. En el caso que les decía de Netflix o Spotify en la provincia, bueno, los sustitutos, ¿quiénes somos? Los usuarios. Lo que pasa que les decía, muchas veces las figuras se complementan, se mezclan, ¿verdad? Y eventualmente el impuesto que debe pagar Netflix en la provincia de Buenos Aires va a ser en su caso retenido por ejemplo, una tarjeta de crédito o algún sistema de pago que actúa como intermediario entre el usuario, que somos nosotros, y el señor Netflix. Pero si no llegara a haber este intermediario, los usuarios pasamos a ser responsables sustitutos. Tenemos que pagar el impuesto nosotros en nombre del amigo Netflix o Spotify. Bueno, como ustedes verán, estos dos últimos supuestos, el del anterior video, retención, percepción y este sustituto, merecen su atención. Las leyes no son demasiado explícitas, así que inevitablemente la remisión a los libros, independientemente de los mecanismos de consulta que tengamos. Muy bien, dicho esto, con esto termina el artículo 6 de la ley. El artículo 7 lo voy a mencionar en general porque me permite en cierta manera adelantar contenidos. Hasta ahora yo les venía diciendo que los responsables por deuda ajena se ven obligados al pago del tributo, a la obligación material sustancial del impuesto, con los bienes que administra y o dispone. Pero chicos, ¿se acuerdan que cuando empezamos a hablar de la relación jurídica, dijimos que había junto a esta obligación principal, sustantiva, material, otro tipo de obligaciones, que eran obligaciones de hacer, de no hacer, de soportar, ¿verdad? Esto se llama genéricamente deberes formales que debe cumplir el contribuyente, son el objeto de estudio de la bolilla 8, pero aprovecho para decirles que los responsables por deuda ajena no agotan su obligación legal con solo pagar el impuesto. También deben cumplir con el resto de las obligaciones. Estas obligaciones formales, que forman parte del derecho tributario administrativo, formal o administrativo, bueno, ya les decía, no toman la forma de la obligación de dar suma de dinero, cantidades de cosas, como la obligación tributaria principal o sustantiva, sino que son obligaciones de hacer o no hacer o de soportar incluso. En este esquema les menciono algunos para que ustedes tengan conocimiento de estas obligaciones. Reitero, las vamos a ver en detalle en la bolilla 8, pero bueno, cuando un contribuyente inicia actividades debe inscribirse y avisarle a los organismos, a las autoridades de aplicación que ha comenzado a ejercer actividad gravada. Bueno, es una obligación de ir y hacerlo. Lo mismo que las obligaciones de facturar, de registrar, de constituir domicilio fiscal. Bueno, todas estas obligaciones son obligaciones de hacer, son obligaciones formales, son obligaciones por imperio de la ley. La más significativa vamos a ver en nuestra materia, que es
la presentación de declaración jurada, porque veremos que en la mayoría de nuestros tributos cuentan con una particularidad notable, si ustedes quieren, que es el hecho que la cuantificación de la deuda la hace el propio deudor. El propio deudor cuantifica la deuda, para lo cual se imaginan todas las consecuencias que esto acarrea y vamos a verlas posteriormente. Pero quiero decirles que los responsables por deuda ajena no solamente agotan su obligación legal pagando el impuesto, sino que deben cumplir con todas las demás obligaciones que la ley le impone, dicho en sentido práctico y en lo que es el ejemplo, ¿verdad? Todas estas que les acabo de mencionar. Debe necesariamente, reitero, escribirse, facturar, registrar, presentar declaración jurada cuando así se indique. Digo entonces que ojo, porque estos incumplimientos también pueden dar lugar a la aplicación de sanciones si no cumplen. Esto incluye a todos los responsables por deuda ajena, tanto agentes de retención, percepción, sustitutos y los que ya hemos mencionado. Entonces aprovecho para decirles esto y aquí voy a cortar en este bloque para luego sí continuar con el tema de la solidaridad en materia tributaria que está establecido, previsto en el artículo 8 de la ley 11.683.